Y les damos un minutito de repente a quienes aún se conectan, o un par, para no ser tan mezquinos. Hola Camila, qué bueno verte ya conectadas ahora sí en tiempo real. Eh, Ahí está Rocío, Regina, Hola. identificándolos. Sara, ¿qué tal? Y me falta Karen, ¿no? Creo que nos falta Por Karen. favor. ¿Mm? Sí, ¿Perdón? ¿qué es Karen? Le voy a escribir. Karen está por acá. Karen Beltrán, me parece. No. Bueno, sí, sí. Todavía no está, ¿no? Le voy a mandar un mensaje. Ya, ya no hay problema. De repente está en ese minuto que estamos aprovechando todas para terminar de conectarnos. Y estamos usando una nueva tecnología que se llama timer de Zoom. Eh, Anita, y esto ya está corriendo. Tú lo controlas. No, hola, Us. Ahí te ¿Cómo vemos. están? Hola, ¿cómo estás? Estoy contentísima de verlas. Acá son Igualmente. las 7 de la tarde en Mar del Plata, en Argentina, así que yo estoy con una copa de vino. Disculpen si es muy temprano por allá. Muchas gracias, yo también. Ah, bueno, chao. La idea era venir muy cómodas. Estamos saludando un minuto para ver si, yo creo que con Karen ya empezamos. La idea era justamente venir hoy día cómodas, como si conversáramos, ¿no? con amigas. Ahora voy a comentar un poco de cómo ha sido también la respuesta, que creo que es algo para sumarle a este espacio de ensayo, de laboratorio. Eh, lo digo en el modo en el que estamos también aprendiendo a llevar, ¿no? la conversación en la región y entre mujeres. Aunque también tenemos a nuestros compañeros por acá y les agradecemos que se hayan sumado. En realidad el llamado no era solo para mujeres, pero sí creo que el tema resonaba mucho, ¿no? Entre nosotras. Sí, Ricardo, muchas gracias. Lo vemos interactuando. Yo vengo de tomarme un café en el café de Edith, en realidad, les cuento. Edith tiene su cafetería aquí en Lima, y en un rato nos va a contar un poco más. Pasé por ahí para irnos conectando previo a la conversación. Anita, tú me dices si te dice algo a Karen y si no, les vamos contando un poco, vamos haciendo una pequeña introducción. Sí, nada más déjame prendo el timer otra vez. Este. Ya, Fátima va a estar viendo el chat por si necesitan preguntar o tienen algún comentario o algo así, o para levantar las manos. Pero ya, ya, estamos listas. Y yo voy a ir poniendo el timer para que ya. vayamos calculando los tiempos. Cero presión con el tiempo. Eh, bueno, gracias a todas y todos los que se están conectando ahora con nosotras, que están queriendo también compartir y ensayar cómo dialogar en torno a temas que sabemos que son cercanos, son conocidos, ¿no? El rol de las mujeres en la alimentación, en sostener territorios, en sostener las condiciones para poder acceder todos a platos, a alimentos sanos, o incluso el tener el acceso, el cumplir con el derecho de alimentación. Eh, Les cuento un poco el trasfondo de cómo empezó esta idea, ¿no? de juntarnos y de convocar a quienes en nuestras redes, ¿no? Y como saben, estamos en ciudades y en países distintos.
cómo nació la idea de convocar, ¿no?, a este espacio y de encontrarnos y aprender, ¿no?, cómo dialogar en torno al tema que les mencionaba al inicio. Bueno, Ana y yo venimos del trabajo en mercados. Anita y Ana Fátima trabajan en Mercado del 100, ¿no? Lo lideran de una manera muy linda. Las conocí a través de una red internacional de mercados de productores. Yo soy investigadora en mercados. Mi proyecto para poder visibilizar más a los mercados tradicionales y locales se llama Comercado. Estoy en Lima, en Perú. Y conversando, ¿no?, acerca de cómo llevar adelante algunos diálogos. El principal, la motivación inicial fue el marco, ¿no?, del año dedicado a la mujer campesina, ¿no?, que proclamó FAO para el 2026, con la vocación, digamos, ¿no?, de trabajar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los sistemas agroalimentarios. En ese marco empezamos a hablar, yo estando, digamos, no tan cercana al campo, comentando con Ana otras formas en las que también era necesario empezar a tejer diálogos, ¿no? Y los mercados son los perfectos lugares de encuentro para justamente ver cómo desde diferentes roles el alimento nos conecta y también nos permite ver formas en las que se expresan desigualdades, ¿no?, y formas en las que falta aún reconocer roles, contribuciones y también esos retos que compartimos. Estábamos hablando de ciudades distintas y estábamos hablando eh, por sobre eso en relación a lo mismo, ¿no?, a los mismos roles, a las mismas necesidades de reconocimiento y retos. Entonces, eso fue un poco el trasfondo. Decidimos organizar esos tres espacios para conversar. Dijimos, bueno, los roles son muy amplios, podemos hablar desde muchas perspectivas y pararnos bajo varios sombreros, digamos, ¿no?, para hablar de las mujeres en relación a la alimentación. Entonces los hemos organizado en esos tres aspectos. Roles cercanos a la producción, lo vamos a conversar hoy, son quienes nos acompañan, personas vinculadas a la producción o cercanas a los roles de producción. En la siguiente fecha vamos a hablar con personas vinculadas a la comercialización, al intercambio de alimentos. Y en la última fecha, con mayor relación a la incidencia en políticas públicas, que es donde también varias nos encontramos, ¿no?, ya participando de otros espacios en los que incidir para generar justamente, ¿no?, esta mayor visibilidad. Em, bueno, eso para empezar un poco con el trasfondo. Quería también, bueno, terminar de presentar solamente a Ana y a Ana Fátima, como les decíamos por el grupo, somos tres tocayas. Eh, bueno, Anita es ingeniera agrónoma con casi 20 años de experiencia en producción orgánica, agroecología y desarrollo sostenible, y dirige el Mercado del 100 desde el 2012. Y Ana Fátima es bióloga con experiencia en certificación orgánica, coordinación operativa y gestión de proyectos agroecológicos, y también con esa rica experiencia acompaña a Ana en la dirección del Mercado del 100. Por mi parte, soy doctora en planificación del desarrollo y viene desde esos estudios, ¿no?, desde la especialización que investigo mercados y que empecé a hacer el camino hacia los alimentos y hacia los sistemas agroalimentarios. Eso por la parte de presentarnos a nosotras, y quería darles el pase a Ana Calderón, a Anita y a Ana Fátima para poder conocer quiénes nos acompañan hoy día. Listo. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a todas. Me da mucho gusto verlas. A varias las conozco muy bien, a otras las conozco un poquito y a otras no tenía el gusto, pero me da mucho gusto que nos podamos ver así, virtualmente por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos acompaña Camila Hoyos. ¿Sí estás por ahí, verdad, Camila? Sí. Ya te vi. Hola. Muchas gracias. Ella es abogada con especialización en Derecho Constitucional. Tiene una maestría en Derechos Humanos y tiene amplia experiencia en derechos humanos enfocados a las mujeres con perspectiva de género y derechos económicos, sociales y culturales. En concreto, el derecho humano a la alimentación, que incluye la producción de conocimiento, acompañamiento de organizaciones de mujeres, formación, incidencia y ante tomadores y tomadoras de decisiones y creación de marcos legales y políticas públicas. Tiene experiencia de trabajo con organizaciones sociales, cooperación internacional y actualmente es integrante del equipo de incidencia de FIAN Colombia. De todas formas, ahorita les vamos a dar la palabra para que ellas puedan contar más de lo que hacen.
Tenemos también a Edith Mesa, que también te vi por aquí. Ya te vi, muchas gracias. Ella es cofundadora de Tasta. Empezó el camino en el café en el 2011 cuando decidió continuar su sueño de ser madre y dedicarse al café de especialidad. A lo largo de estos años se han innovado procesos y obtenido reconocimiento internacional, y en el 2005 cumplieron el sueño de abrir su primera cafetería, conectando su finca directamente con la taza y a sus clientes. Tenemos a Sara López. Ella es integrante de Flores de Vida, es productora agroecológica en Ayapango, Estado de México, y fundadora de Flores de Vida, desde el cultivo de maíz y plantas aromáticas hasta la elaboración de tamales y aceites esenciales, y su experiencia refleja los retos y aportes de las mujeres en las cadenas de valor rurales. Tenemos también a Rocío Arellano. Ella es fundadora de Florecer Saludable, cooperativa familiar de la Ciudad de México que promueve el cuidado de la salud a través de la alimentación. Su trabajo integra bienestar, inclusión y empleo para madres de niños con autismo, visibilizando el valor social humano que existe detrás de las cadenas alimentarias. Tenemos a Regina Herrera. También te vi, ya te vi. Ella es directora comercial de Mexican Vanilla Plantation. Su experiencia en la promoción y comercialización de productos orgánicos aporta una visión sobre los retos y oportunidades que enfrentan los productores para acceder a mercados, generar valor agregado y fortalecer modelos de comercio más inclusivos. Y tenemos a Karen, que me parece que ya se conectó. Sí, ¿verdad? No te veo. Ya te vi, ya te vi. Ella es fundadora de Mumat. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Karen. Mumat, que son Mujeres Unidas de las Milpas y anexos en Tamazula. Es la primera mujer en formar parte del comisariado ejidal de su comunidad en Durango, en México. Su experiencia refleja los desafíos que enfrentan las mujeres rurales para acceder a espacios de decisión, recursos y oportunidades económicas, así como el poder de la organización colectiva para generar soluciones. Entonces, bueno, ellas son nuestras voces invitadas del día de hoy. Entonces, si Sí, muchas quieres... gracias. Y Gracias. como también les planteábamos y planteábamos a quienes nos acompañan hoy día, que van a empezar compartiendo, la idea no es hoy tener, y por eso mencionaba lo del laboratorio en la introducción, la idea es no tener hoy día ponencias, sino hablar más desde la experiencia. Reconocemos que en cuanto a la producción o los roles cercanos a la producción, hay varias dificultades, retos, como también mencionaban, ¿no? El acceso a servicios que es desigual, el acceso a oportunidades de financiamiento, la forma en que se experimentan fenómenos que uno podría hablar desde la ciudad o a manera global, de manera global, como algo ciertamente lejano en el campo se van a vivir distinto, ¿no? Los cambios referentes al clima, fenómenos que afectan la producción, y a la par van las vidas personales, ¿no? De esos que quisiéramos escuchar, cómo se vive, cómo se experimenta en paralelo, ¿no? Lo que quizás desde fuera, ¿no? Desde la ciudad, nuevamente poniendo el ejemplo con cierta lejanía al origen, ¿no? Que es lo que queremos hoy ver, lo que se experimenta desde ahí, ¿no? Desde los roles por fuera, no estamos viendo, y que también tenemos que sopesar y balancear y reconocer cuando simplemente tenemos pues, una demanda externa, ¿no? Esa es la invitación hoy. Quienes también nos acompañan, que se están conectando y que se han registrado y les esperamos para las siguientes fechas, también quería mencionarlo, van a ser amigas y amigos que están en diferentes países, y eso es lo que nos ha alegrado y por lo que queremos seguir explorando en este laboratorio de conversar. Tenemos a personas no solo de México y de Perú, también de Argentina, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Honduras, y probablemente me estoy comiendo algunos otros más y les compartiremos, y esperamos también que siga diversificando la lista. Un poco para comentar también la dinámica, tenemos 4 preguntas propuestas. Como decía, no son ponencias, es más atender estas preguntas que van hacia lo eh, productivo, laboral y personal. Vamos a darle la palabra a 2
de las participantes por cada pregunta y luego vamos a tener un momento más para replicar, para comentar y finalmente vamos a guardar unos minutos para todas o quienes deseen comenten algo más sobre lo que se ha propuesto, sobre lo que ha ido surgiendo. Quisiéramos, y vamos a ensayar, ir tejiendo una conversación a partir de las preguntas propuestas. Así que, sin más. Lo primero que quisiéramos es conocer cómo, desde quienes nos acompañan hoy, que tendrán las primeras palabras, cómo describirían su trabajo cercano a la producción. ¿Cuáles son las recompensas más grandes que encuentran a partir de él y cuáles son las dificultades más grandes? ¿Podríamos escuchar a Sara y a Regina que nos comenten respecto a esto? Sí. Regina, ¿sí? ¿Empezarías? Te escuchamos, Sí, Marisa. Sí, ¿cómo perfecto. describo mi trabajo? Mi trabajo es muy apasionante, me enfrento a retos muy seguidos, desde conseguir los materiales para el cultivo en el campo y la producción, la búsqueda de nuevos clientes y mantener satisfechos a los que ya tenemos, coordinar eventos como expos, tanto nacionales como fuera del país, elegir los eventos más adecuados para la promoción, ya que de ahí salen futuros clientes, compromiso con la satisfacción del cliente desde la toma del pedido hasta la entrega. En el caso de exportación, colocarlo en el puerto de salida con la documentación apropiada, factura, certificado de origen, certificado fitosanitario y lista de empaque, para que el cliente no tenga problemas en la logística y si se puede que sea un envío de puerta a puerta para que él pueda disfrutar de los productos o los pueda comercializar. ¿Cuáles son las recompensas más grandes a partir de él? Una de las cosas que más me apasiona es la satisfacción de los clientes con nuestros productos. Me llena de orgullo cuando algún cliente en alguna expo o incluso en alguna reunión familiar o de amigos me reconoce por los productos que manejamos y habla bien de ellos, por lo que siento seguridad de seguir promoviendo tanto en mercados nacionales como extranjeros. Después del COVID, nuestras ventas cayeron dramáticamente y gracias a las estrategias que implementamos a partir del 2022, traemos un crecimiento sostenido y nuestro objetivo es que en los próximos meses llegar a lo que teníamos antes de la pandemia y tener un crecimiento más agresivo. ¿Cuáles son las dificultades más grandes? En cuanto a las dificultades que tenemos son la falta de un financiamiento atractivo, ya que las tasas de interés en México son muy altas y si no tienes fondos en la cuenta, pues de plano ni te prestan. Casualmente cuando tienes dinero todo el mundo te quiere prestar, pero tienes tu cuenta en ceros y nadie te presta, ¿no? Nos ha costado trabajo integrarnos a las nuevas tecnologías. Mm, pues ahorita ya hay la IA y te ayudan para hacer muchas cosas, pero nuestra generación es un poquito más anterior a esto y nos cuesta mucho trabajo integrarnos, ¿no? Conseguir materiales que cumplan con la calidad que necesitamos. En el caso de producción hay muchos materiales, pero no todos tienen la calidad que uno quiere, ¿no? Sobre todo en el tema que estamos produciendo algo que sea orgánico, que sea limpio y a la vez nosotros necesitamos que sea bonito para que tenga una buena imagen mi producto. A mí no me gustaría utilizar plástico, pero sí llego a utilizar algunas bolsitas de plástico para poder mantener la frescura de la vainilla en el almacén. Si yo la dejara así se seca y pues ya seca ya no tiene todos los sabores y aromas. Entonces, bueno, hasta ahorita manejamos vidrio y plástico y pues tratamos de que sea de la mejor calidad. Y tenemos también el desconocimiento de muchas entidades públicas, privadas, para hacer bien un procedimiento, ya sea bancario, trámites gubernamentales o permisos para comercializar y exportar. Desafortunadamente, cuando vamos a hacer algún trámite, puede ser un trámite que te vas a tardar media hora o una hora máximo y a veces nos tardan días porque nos piden muchos requisitos y ya que los tienen, te atiende otra persona en ventanilla y te dice, ah, eso no era necesario. Y bueno, cosas así por el estilo, ¿no? En general esto es. Gracias, Regina. Gracias. Sí, es muy relacionado al trabajo y has también mencionado aspectos del reconocimiento. Escuchamos a Sara también para conocer desde su experiencia. ¿Cómo describe su trabajo y qué encuentras como gratificante y también como difícil de llevar? Claro, muchas gracias. Híjole, es que mi trabajo se ha convertido como pues en todo un estilo de vida. Cuando yo salí de la universidad, yo estudié geografía y trabajé en ese momento
lo que eran los zapatistas y demás. Y después de un rato dije, a ver, si no satisfacemos con las necesidades básicas, pues ¿de qué sirve hablar de cambios y de alimentación y de educación? Sí, o sea, es muy fácil hablar de eso cuando llegas a tu casa y hay comida caliente e internet y luz y no te preocupan esas cosas, ¿no? Pero sí, eh, sobre todo de formación social, decía, si queremos hacer un cambio, hay que, hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que vivirlo, ¿no? Entonces, mi trabajo es, pues es muy apasionante porque además yo vivo en la dualidad desde hace 18 años que me dedico a esto. La mitad de mi semana es en la ciudad y la mitad de mi semana es en el campo. Hay días que estoy sentada a la mesa con investigadores del Cinvestav o del COLP o de la UNAM o de, ¿sabes? Y al otro día o esa misma tarde estoy con el vecino que tiene vacas y que cómo hacemos biodigestores y que cómo aprovechamos los bioles. Entonces, pues sí, es muy apasionante, es muy divertido, es poco cotidiano, o sea, poco rutinario, poco tradicional, tal vez. Este, no ha sido sencillo. Así, en plan personal, me tomó dos parejas hasta que encontré a una que dijo, ah, claro, tu estilo de vida está increíble. O sea, porque hubo dos relaciones en las que, no, o sea, ¿cómo vas a regresar al campo? Si tienes una carrera universitaria, después hice la maestría y en fin, cosas. Eh, Otro que me dijo como, "Ah, sí, esto me encanta", y a los 6 meses se convirtió en asalariado y gobierno y demás. Que todo bien, o sea, todo bien con que las personas sean asalariadas, pero a mí me encanta pues despertarme y ver qué hay que hacer, ¿no? O sea, muchas veces se planean cosas, se planea la producción, pero por ejemplo ayer cayó una granizada loquísima, ¿no? Entonces, un poco es como ir resolviendo lo que te va presentando, lo que si ya hay lluvia, que si hay sequía. Hace 2 años hubo un incendio en la huerta, entonces, pues vamos resolviendo y por mucho que uno quiera planear, eh, el campo, el campo es muy vulnerable y demás, ¿no? Entonces, también me dedico como a un sector que al menos en México está poco desarrollado, que son los aceites esenciales. O sea, no somos más de 20 personas que hacemos esto en México, que cultivamos y destilamos. Hay poca bibliografía, entonces también es un poco mediar entre mi lado de sí, investigadora que me encanta, pero también es, bueno, midamos y hagamos y produzcamos y a ver qué sale, ¿no? Ujú. Entonces, eso, o sea, mi vida, sí, es divertida, al menos, eso creo yo. Amo estar en el campo, amo tener las manos llenas de tierra, amo asolearme sin problema recogiendo el maíz y demás. Sí, me complica un poco, por ejemplo, luego llegar y hablar de etiquetas y que cumplir con las normas y las certificaciones y registros. Pero bueno, hay Claro, que hacerlo hemos empezado. Sara, o porque sea, tú retornaste al campo. Dices que sí, saliste para hacer los estudios, pero tú vivías en la zona donde tú eres productora de flores, ¿no? Solo para recordar, tuvimos una pequeña sí, presentación al inicio. yo tengo esta teoría, porque de pronto, obvio, mi lado social, es que la tercera generación que no es obligada a trabajar al campo, pero que tuvo una infancia muy vinculada a comida tradicional, abuelos, cocinas, o sea, yo crecí colgada de los árboles de nogales, ¿no? O sea, a mí me decían, ¿querías tamales de capulín? Que es una fruta muy deliciosa, muy de temporada. Era, pues bájalos del árbol y te hacemos los tamales de capulín, ¿no? Entonces, en mi cabeza es como, sí, claro. Y conozco, o no sé si sea tema de mi generación o como que en los ambientes que me desenvuelvo, que esta tercera generación a veces volvemos con estudios y Ujú, queremos pues darle un cambio al campo. Sí, yo ujú, efectivamente, o sea, no crecí en el campo, yo venía los fines de semana acá donde ahora medio que vivo, en Ayapango, pero yo desde chiquita sé a qué sabe la leche, y a qué sabe la mantequilla, y a qué sabe las nueces frescas,
sin procesar la carne, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, claro que quiero regresar. Me tomó algunos años regresar y de hecho ahora creo que es hasta este año que ya paso más de 4 días fuera de la ciudad, ¿no? Ujú. Em, Porque también soy eso, o sea, soy campo, ciudad, soy investigadora, pero también me encanta que me digan que soy productora y campesina y demás. Y claro que no ha sido fácil, o sea, entre los retos a los que nos enfrentamos, hace 18 años cuando empezamos, empecé el proyecto con unas amigas universitarias, también, y de las primeras cosas que nos dijeron en las oficinas de gobierno cuando fuimos a solicitar apoyo fue como, regresense a la ciudad, o sea, ¿para qué quieren regresar al campo? ¿Para qué quieren venir a sufrirla y a pasarla mal? No hay ningún tipo de apoyo de lo que ustedes buscan. O sea, casi casi de cásense, regrésense a la ciudad y vivan su vida de recién egresadas y todo eso, ¿no? Ahora ya no. O sea, la realidad es que también, al menos en México, por ejemplo, desde pues sí, López Obrador, que hizo un cambio, no tan grande como se espera, pero un cambio hacia el campo, es que, por ejemplo, ahora, como mujeres y como individuos, nos podemos registrar otra vez en apoyos de gobierno, ¿no? Eso Mm, también ha sido un cambio. Claro, siguen priorizando por ejemplo, fertilizantes y cosas así. Fertilizantes químicos, pues me refiero a... eh, claro que no es lo pero mismo. sí, pero poco a poco se ha dado ese reconocimiento. De pronto ya se empieza a hablar de agricultura orgánica y de lombricomposta y de cosas así. Estamos muy lejos todavía de que se hable de certificaciones orgánicas y demás. Pero Ujú. bueno, creo que sí ha habido un cambio en los últimos 12 años, por lo menos, a nivel. Gracias, Sara. Ya nos ayudaste a ir entrando a la segunda pregunta que queremos abordar, que es justamente ese balance. Ya mencionaste incluso la vida en pareja, que es verdad, viene también dentro de lo que uno va negociando, ¿no? En esta vocación, ¿no? De estar en un lugar especial, desarrollando relaciones especiales, ¿no? En el campo, eh, con los productos, ¿no? Con el compromiso también que tienes tú desde la agroecología y que creo que varios aquí compartimos. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta, que es justo conocer cómo llevamos ese balance, ¿no? ¿Cómo llevamos ese balance entre el trabajo y lo personal? ¿Y qué aspiraciones nos quedan pendientes? Y aquí queremos invitar a Edith y a Karen. Edith, para recordar, porque quizás algunos se conectaron después. Edith está conectándose desde Lima. Ella es productora de café, tiene una cafetería acá también en Lima y les comentaba que justo vengo de ahí. Y Karen es fundadora de una asociación de mujeres unidas de las milpas y anexos de Tamazula. Ella también nos comparte su experiencia desde México. Edith, Karen, ¿quién quisiera tomar primero la palabra? Mm, Cualquiera, Edith, no. sí, te escuchamos, Edith. Ya. A ver, cuando yo me decidí meterme al mundo del café, yo no crecí en el campo. Justo cuando mi mamá compró la chacra, yo le decía a mi mamá, no, o sea, yo fui todavía, porque sé en esa época estaba estudiando en la universidad, Ingeniería de Industrias Alimentarias, le dije, o sea, mamá, vende esto, no puede ser, vas a sufrir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo me di cuenta que ella no quería. O sea, eso lo amaba, lo iba a querer y no quería, ¿no? Para eso mi familia había crecido en la sierra de Perú, en la parte centro, pero cuando mi papá y mi mamá se casan, ellos se casan y se van a la capital de ese lugar, a la ciudad. Mi mamá enviuda, mi papá fallece bastante joven, entonces la familia de mi mamá deja la sierra y se va a la selva de esa misma región. Entonces ahí mi mamá se reencuentra con su familia y decide comprar sus terrenos, ¿no? Ahí es donde que yo voy y le digo, no, mamá, vas a sufrir, que sea. Mi mamá lo amaba, se había reencontrado con su infancia, entonces lo único que me quedaba es decirle a sus hermanos, apoyen, ayúdenla, por favor, ¿no? Y así, pero ella falleció al poco tiempo y con mi hermano, que era menor, decidimos no venderlo, lo dejamos ahí la chacra. Y como la familia se dedica al café, entonces mi papá siempre fue muy, si te vas a dedicar a algo, tienes que estudiar. Entonces empezamos a estudiar, pero no íbamos a aprender a estudiar en Huancayo, que es el lugar donde nacíamos, ni en la zona productora de café. Estamos hablando 2010, por ahí, ¿no? Entonces nos tocó movernos a vivir a Lima.
en un inicio yo, que era la capital de Perú, que en esa época es el lugar que más podías aprender de café. A diferencia, en la zona, loco, ¿no? Que en la zona productora no puedas aprender, tenías que mover. Y así fue. Empezaba el inicio, ya decidí ya que tenía que irme al campo, cosa que yo nunca había crecido en el campo. O sea, yo había la mayor temporada que viví en el campo es cuando mi papá estaba recuperándose de una enfermedad. Y eso fue unos meses. O sea, yo nunca tuve contacto ahí, ¿no? Porque también nací enferma, todo, entonces me cuidaban mucho. Y ahí me fui con mi generador y mi celular con internet y me fui al campo. Empezamos ahí a hacer, porque empezamos en lo que había estudiado, teníamos que, el hecho que teníamos que hacer, yo decía, no voy a hacer cantidad, voy a hacer calidad y vamos a hacer diferentes procesos. Yo digo, con mis tíos no voy a poder porque obviamente ya viene una formación, pero yo tengo mi chakra y ahí puedo probar lo que me da la gana. Entonces así empezamos a probar. Y así hicimos diferentes procesos, cafés de especialidad, todo, ¿no? Eh, Fueron años de lucha, de trabajo, el lado intangible que fue llenando, ¿no? Un lado intangible fue que, por ejemplo, que nos hayan escogido entre los mejores restaurantes de Lima, el de Gastón Acurio, que el café se usó como dentro del menú degustación, y un lado que, por ejemplo, Gastón nos invitó a comer dentro del menú degustación que te pondría a costar $200. Nos invitó a comer todo, entonces ahí estuvimos comiendo y sí, si usaba otro restaurante de esa calidad, también nos invitaban a comer, ¿no? O sea, porque también al final se cerraba con café. Entonces, un lado intangible que ya llena, ¿no? Entonces, el café nos trajo conocer gente de diferentes partes del mundo. Conocí amigos, estudié una maestría en café que fue en Italia y conocí amigos de 14 diferentes países y personas de diferentes, Sudamérica, Centroamérica, ¿no? Que ese es el lado de conectar, hablar, no tengo una duda, yo qué sé, me conecto con la de Ruanda o con el del Salvador, Honduras, yo qué sé, ¿no? Conversamos, oye, me está pasando esto, no sé, el otro a mí me comenta, ¿no? ¿Y cómo vas? Etcétera, ¿no? Así manejamos. Ujú. Ahora, cuando viaja, en un inicio obviamente no los recursos escaseaban, porque estábamos en un plan de, si bien cierto me dejó la chagra, pero tenías que generar todo, hasta los tubos, todo, ¿no? Entonces, ya cuando un poquito, un poco más, y se daba la oportunidad de hacer un viaje internacional buscando los clientes, yo qué sé, nos dábamos ahí con un grupo de amigos que viajábamos también por tema de café. Nos alquilábamos un Airbnb y unos días antes alquilábamos un carro y nos íbamos a museos, pasear para aquí, para allá. Y a clientes que vendíamos café le decíamos, ¿sabes qué? Ya que estoy en esta feria, voy a visitarte donde hay un Airbnb que voy a vivir cerca, para vivir cerca, para estar cerca, ¿no? No, te quedas con nosotros, que esto, que el otro, ¿no? Ese fue un lado, conocer otra cultura, por ejemplo, así conocemos muchos lugares fuera de Perú y conocer cómo manejan allá. Y hasta ahí yo entendí recién por qué, o sea, conocer Guatemala, Honduras, diferentes partes de productores de café y mirar mi realidad y hablar. Cuando yo voy a visitar a mis clientes fuera de Perú, hacemos una charla. Y cuando yo hablaba, y ella me hacía unas preguntas que para mí me parecían raras, porque, o sea, ¿por qué me pregunta eso? Pues analizando entendí. Claro, eso no es común, que tú no tengas tu luz, no tengas tu agua, no tengas esto, tengas que sufrir que la carretera es una desgracia, no es común allá, ¿no? Entonces vas entendiendo tu realidad, que no es común en otras realidades, ¿no? Cada realidad es diferente, obviamente, ¿no? Entonces, ahí Sí. yo creo que fue un balance. Gracias, Edith. Y bueno, lo que nos estás contando creo que tiene mucha relación y porque la conozco también personalmente, es como esas aspiraciones han ido cumpliendo a través del conocimiento, ¿no? O sea, Edith realmente se ha formado, ¿no? Como también nos contaba Sara, ¿no? Ha pasado por una experiencia profesional muy vinculada también a lo que ella quería aprender para aplicar en el campo. Y las aspiraciones las ha ido cumpliendo a través de ese camino del conocimiento, ¿no? Y se nota también en lo que se va planteando. ¿Cómo sería para ti, Karen? ¿Cómo has llevado esa experiencia? Creo que también lo personal viene muy ligado, ¿no? O sea, no se termina separando con el trabajo. Sí. Cuéntanos. Con el trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que me escuchen bien. Bueno, pues yo creo que la pregunta está sentimentalmente muy fuerte porque dicen, ¿cómo llevas el balance entre el trabajo y lo personal? Creo que el balance perfecto jamás existe.
Dentro de lograr el éxito o a querer alcanzar el éxito siempre va a haber sacrificios. Casi, pues malamente, casi siempre sacrificamos lo personal. A mí, en mi experiencia de vida, me gusta decirlo que he comenzado las cosas un tanto al revés. Actualmente tengo 33 años y tengo un hijo a punto de cumplir 17 y uno de 10, de 11 ya casi, que les ha tocado ser la parte sacrificada de mi vida laboral, porque pues les ha tocado crearse un tanto solos a los hijos, pero de todos modos, pues lo hace uno con la lucha de querer sacarlos adelante, ¿verdad? Entonces yo en mi vida personal tengo a mis hijos, mientras, a mi hijo mayor, mientras estoy estudiando la preparatoria, me toca ser madre soltera, terminar la preparatoria, truncar la carrera universitaria por querer superarme, por querer trabajar y tener que sacar adelante a mi hijo. En esta parte laboral me toca desarrollarme, regresar, como lo decía la compañera anterior, regresarme al rancho a trabajar en el ejido de mi padre, a enfrentar retos totalmente de machismo, de discriminación, de exclusión al tema de las mujeres, pero luchar en esto. Me gustaría mucho decir que las mujeres fuimos totalmente reconocidas en este proceso en el que yo me involucré en los temas del ejido, pero no fue al contrario. Volvemos de nuestra parte femenina a convertirnos en un tanto masculinas para poder encajar en un sistema forestal, que es en el que me toca a mí trabajar. Entonces, en el transcurso de la infancia de mi hijo, al nacimiento de mi otro hijo, pues creo esta empresa que se llama MUMAT, Mujeres Unidas de las Milpas y Anexos, buscando dar empleo en mi zona a mujeres principalmente madres solteras, víctimas de una ola de violencia que se vive en la zona, en su mayoría de mujeres viudas. Entonces ahí ya empiezo a trabajar por otros y a sacrificar lo personal, a enfocarme en dejar para después la carrera, en perderme las fechas importantes de las escuelas de mis hijos. Al menor Ismael no me tocó estar con él cuando se le cayó ningún diente, siempre me avisaban por teléfono, siempre me lo mandaban en foto porque me tocaba o estar de viaje o estar trabajando. Y esa es la parte del sacrificio donde no se logra el balance perfecto. Donde encuentras la perfección en esto, donde se considera la parte personal, en mi caso la familia, niños independientes, niños sociales, niños trabajadores, niños independientes de estar con su madre, pero a la vez valorar cada minuto que se aprovecha. Logro terminar mi carrera universitaria apenas el año pasado, ya después de tener a la familia, tener la empresa, pues al revés, ¿verdad? Sé que debí de haber empezado por ahí, pero se hizo lo que se pudo, entonces logro terminar mi licenciatura en línea, absorbiendo las oportunidades que se van presentando, que en mi caso me tocó estudiar en línea, y trato de seguir siendo este vínculo de promover la gobernanza, de promover la igualdad, de promover el fortalecimiento del sistema agrario en torno a las mujeres, de utilizarlas lo bueno de todas las instituciones a favor del acceso que podamos tener. Entonces siempre me ha tocado estar tocando puertas. ¿Qué se queda pendiente? Pues en mi caso me gustaría decirlo sintiéndome en confianza y sabiendo que en el grupo en el que estamos platicando son las mayorías para mujeres, pues en mi caso me tocó sacrificar la parte personal de enamorarme. Esa meta quedó pendiente porque me enfoqué demasiado en el trabajo, o hasta el momento está pendiente en los hijos, en la familia, en la empresa, en mi superación personal. Entonces ahí personalmente pues esas metas quedan pendiente alcanzar muchos temas de profesionalismo, de controles de calidad y de capacitación. Ahí solo para contestar la pregunta y no pasarme el tiempo, se llama MUMAT, es MUMAT, Mujeres Unidas de las Milpas y Anexos Tamazula, y nos encontramos entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, en el norte de la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias, Karen, también.
Y ahora, bueno, quizás la siguiente pregunta era cómo hacer para resolver las dificultades que se han ido planteando, pero son varias y son diversas, ¿no? Queríamos invitar aquí a Camila, que nos acompaña desde Colombia. Ella trabaja para una organización que se llama FIAN Colombia. Es una abogada especializada en derechos humanos y derechos humanos para las mujeres, ¿no? En igualdad de género y en perspectivas que hoy día nos puede compartir también a través de algunas reflexiones de lo que ha ido surgiendo, Camila. Y también escuchamos disculpa, a Rocío Arellano, que es de una cooperativa familiar que se llama Florecer Saludable, que se ubica en la Ciudad de México, y también trabaja sobre varios aspectos de inclusión y de igualdad de derechos. Y bueno, desde estas experiencias, ¿no?, que tienen ustedes en sus labores, ¿cómo han sentido lo que nos han compartido hasta ahora las compañeras? ¿No? Creo que las dificultades que se han planteado ahora son bastante diversas, ¿no? Empezamos escuchando a Regina con necesidades de reconocimiento, de acceso a financiamiento, de acceso a oportunidades, ¿no? De acceso al mercado, pero también a otras como de reconocimiento más social, ¿no? Porque el hecho de no tener, eh, de repente, no haber consolidado una compañía o un entorno social también tiene que ver un poco con un reconocimiento, creo, ¿no? Con valoración del rol. ¿Qué opinan Camila y Rocío? ¿Quisieras empezar, Camila? Te Vale. escuchamos. Bueno, muchas gracias Ana María por la invitación y pues gracias a las compañeras también por contarnos y compartirnos como sus experiencias y sus perspectivas. Creo que estos escenarios de juntanza nos permiten construir colectivamente entre todas y de alguna manera también sostenernos porque a veces los escenarios pues son complejos. Bueno, revisando un poquito también como de las experiencias que nos cuentan las compañeras, pues contarles que desde FIAN no ejercemos, digamos, un trabajo directo en la producción, sino que somos una organización de derechos humanos que trabaja el derecho humano a la alimentación y acompaña a comunidades en la exigibilidad de sus derechos, en la incidencia en políticas públicas locales y nacionales. Y eso nos ha permitido pues conocer de alguna manera de primera mano en ese acompañamiento cuáles son esas dificultades o cuáles son esos retos y cómo hemos venido también aportando pues, a apoyar a las comunidades en esas transformaciones y a las organizaciones de mujeres también con las que trabajamos. Contarles un poquito que justamente en ese ejercicio o en ese trabajo, pues hemos avanzado en un concepto que se llama el concepto, o bueno, digamos un derecho como tal que con el cual hemos venido trabajando y es el del cuidado alimentario, que tiene todo que ver con lo que las compañeras nos han compartido hoy porque tiene que ver con ese trabajo que hacen las mujeres y bueno, también los cuerpos feminizados para la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Entonces, todo esto que ustedes nos mencionan en términos de el café, de la agroecología, del tema de las esencias, digamos, todo este trabajo que ustedes realizan, pues está, digamos, enmarcado en ese escenario. Y justamente pues ese cuidado alimentario está relacionado con la garantía del derecho a la alimentación y todas esas actividades que permiten el cuidado tanto de la biota como la biodiversidad, todas las tareas que desarrollan las mujeres tanto en el suministro de alimentos, el cuidado de las semillas criollas nativas, de la huerta, de los animales, de las plantas y de los bienes comunes en general que se requiere para que el alimento justamente llegue a la mesa pues, de las personas, ¿no? Y pensando un poco en estas, digamos, en estas perspectivas que las compañeras nos mencionaron anteriormente, nosotras hemos ubicado un poco el qué hacer en un ejercicio como de primero en términos de pedagogía y en esa medida que en esas reuniones o en esos espacios de mujeres, nosotras mismas reconozcamos o hagamos consciente que muchas veces ese cuidado, o ese trabajo de cuidado que no es remunerado, algunos sí, pero está mal remunerado o remunerado de manera desigual,
pues es un trabajo que nosotras aportamos a la sociedad y a la economía de los países, ¿no? Acá en Colombia, y creo que si no estoy mal en México o en Perú, también hay una encuesta nacional de uso del tiempo donde mide las actividades y en esta encuesta se identifica que el trabajo de cuidado representa el 20% más o menos del Producto Interno Bruto, por encima de otras actividades que se reconocen como trabajo y como que aportan a la economía, como el tema de la construcción, por ejemplo, o incluso el tema textil, que también es, digamos, como tan valorado. Y en esa medida, por eso es importante ese escenario de la pedagogía, para que nosotras mismas reconozcamos y de alguna manera acuerpemos que este trabajo es un trabajo que le aportamos a la economía y a la sociedad y que merece pues ser reconocido. A partir también de una construcción colectiva que entre todas, ya habiendo reconocido eso, pues generamos rutas de trabajo que nos permitan revisar cuáles son las acciones que vamos a realizar. Y adicionalmente, pues a partir de eso, pues generar acciones de incidencia locales, acciones de incidencia nacionales y generar acciones también de transformación en los mismos territorios y en las mismas comunidades. Eh, Mira, yo sí, ahí solamente sumo tres cositas, o ya para sí, sí, terminar, sí. no me llevo medio minutico, Pues, y es que sí. justamente estas acciones que mencionaban las compañeras, pues se concluyen o digamos que se agrupan en lo que pues desde el feminismo también hemos llamado como las R's del cuidado, que frente al cuidado alimentario la idea es poder ampliarlo. Y entonces todo este tema de reconocimiento que mencionaban las compañeras de que no, pues no es visible o se paga de manera desigual, pues es súper importante pues poder hacerlo visible. El tema de la reducción, porque el Estado tiene que generar garantías de vías, de servicios públicos, de indumentaria para que ese trabajo sea digamos, de alguna manera realizado en menor tiempo y que quede tiempo libre para las mujeres, en redistribución en la familia, en la sociedad y con el mismo Estado. Y justamente el tema que mencionaba Karen de la gobernanza, el tema de la representación, de poder participar en esos espacios de toma de decisiones en donde podamos poner nuestra voz y podamos generar perspectivas frente a los temas que nos atañen y los temas que de alguna manera hace que se puedan generar una garantía de este derecho, pues para todas. Ya, ay, perdón que me pasé un momentico. Está bien. Yo creo que sobre eso vamos a construir de repente un poco más algunos comentarios al final, porque este punto del cuidado es muy importante y va a aparecer, creo, en todas las conversaciones que tengamos en adelante. Pero escuchamos a Rocío, que sé que también tiene varias Hola, buenas cosas que tardes. compartir. Buenas tardes. Pues bueno, es un gusto escucharlas y conocer tantas cosas de cada una de ustedes. Y bueno, creo que lo podemos resumir en que nosotros como mujeres desde diferentes ámbitos, como cada una nos dedicamos a diferentes cosas, pues se transforma en que realmente como mujeres tenemos un trabajo multidisciplinario de alta resistencia y además de mucho corazón. En mi caso, yo sí nací y crecí en el rancho entre metates, milpas, una buena alimentación, y bueno, pues aprendí todo desde la milpa, ¿no? Después salí del rancho, finalmente el rancho nunca salió de mí. Trabajé muchos años para empresas grandes y hubo un momento en que decidí tener hijos, entonces decidí renunciar pues a buenos puestos y a buenos salarios y decidí renunciar y bueno, pues tener hijos. Finalmente tuve a los hijos y yo me prometí a mí misma que nunca iba a regresar a trabajar para alguien. Además de que a mí siempre me había ido bien, pero veía cómo era la situación cuando tenían un hijo, una compañera
o tenían hijos chiquitos y que a veces no los dejaban salir porque tenía la junta y pues el hijo ni modo. Entonces yo me prometí a mí misma que nunca iba a trabajar para alguien. Entonces, finalmente salí, bueno, tuve dos hijos y dije, bueno, pues, ¿qué voy a hacer? Porque además de mamá, o sea, siempre he sido una mujer productiva, ¿no? Entonces, no me imaginaba dependiendo de alguien. Y yo decía, bueno, pues algo tengo que hacer. Entonces, tengo los hijos y dije, bueno, pues es momento de empezar a generar, o sea, los 4 meses de nacido mi primer hijo. Y bueno, pues creé una cooperativa. En primera instancia fue de muy familiar, pero en resistencia a la alimentación, porque yo estaba en contra de todo lo que estaba y de qué le voy a dar a los hijos. Entonces, mi esposo llenaba el carrito, yo lo vaciaba y yo le decía esto no, y esto no, y esto no, y me decía, bueno, ¿y qué vamos a comer? Yo le decía, bueno, yo lo hago, ¿no? Soy, bueno, muy buena en cuestión de preparación de alimentos y nutrición, entonces empecé a preparar varias cosas. Y bueno, ya con la empresa, pues empezamos a crear muchos productos saludables y por aras del destino, primero teníamos solo madres solteras y estudiantes, porque mi intención era apoyar a ese gremio, porque yo decía, bueno, las mamás tenemos muy poco tiempo, pero además tenemos que generar, nos merecemos algo que nosotros podamos comprarnos con nuestro dinero, nuestros tiempos, que después no tienes tiempo para nada, pero bueno, eh, crees que puedes tener todo, ¿no? Entonces, después conocí a una persona que me llevó a conocer a muchas mamás de niños con autismo y yo decía, ay, no, mi situación es complicada porque tengo dos hijos y tengo una empresa, pero cuando conoces a ese grupo, o sea, nada es comparado, ¿no? Realmente es una situación muy complicada donde ellos tienen muy poco tiempo para trabajar, tienen que cuidar a un hijo con situaciones especiales todo el día. Entonces yo dije, bueno, pues yo les puedo generar un empleo a ciertas mamás, y así se fueron sumando, y por eso digo que a veces mi empresa es puro corazón, porque realmente nos dedicamos a apoyar a las mamás y bueno, tenemos mucha satisfacción de que muchas de ellas pues han mejorado su calidad de vida, su alimentación, la calidad de vida del niño, desde la alimentación, desde una situación económica mejor, y eso nos da como pues muchas gratificaciones. Entonces, es complicado, sí, es algo que nadie queremos ver. A veces vemos a un niño con problemas especiales y decimos, pues no es mío y pues no me importa, ¿no? Entonces, cuando realmente la mamá es dejada, divorciada y además tiene uno o dos hijos con una situación especial, pues todavía es más difícil. Entonces, después de eso, pues se convirtieron en parte de la empresa, de nuestra familia, y así empezamos a generar muchas cosas, ¿no? Para ellas. Y creo que esos han sido, pues, grandes logros. No hemos crecido como hubiera yo querido, pero creo que vamos por buen camino, haciendo lo que nos gusta y exigiendo como un poco de terreno. Entonces, creo que es eso, dejas muchas cosas por hacer para ti, sí, pero creo que las satisfacciones son muy buenas. Ujú, son muy grandes. Gracias, Rocío, y gracias a todas por compartir de su historia, de sus trabajos. Siento que van destilando como varias ideas. En esta parte quisiéramos ya abrir el espacio para quien quiera comentar. Como invitación para empezar a conversar, quería mencionar nuestros aspectos que van saliendo al inicio, no mencionando los retos desde el trabajo mismo, desde encontrar un lugar, ¿no? Para poder ubicar nuestros productos, mantener nuestros emprendimientos, todos. Me parece que nos estamos escuchando y somos mujeres emprendedoras, que estamos llevando adelante una propuesta que vincula a más personas, no es una unidad productiva que es única, es colectiva y trata de vincular y se vincula a mercados, un mercado como el mercado del 100, vincula a consumidores, a barrios, ¿no? A colectivos, a colectividades. Entonces, como ya ahí hay un impacto a través de lo que ofrecen, pero a la vez
también hay otros impactos que es difícil manejarlos, ¿no? Esos impactos en la vida personal, porque hay cosas que uno va dejando de lado, pero que a la vez van muy cercanos al rol o a los roles que uno como mujer sabe que ya llegan, o incluso como biológicamente también son parte de, ¿no? De los cuidados que uno da, en los momentos de la vida en los que uno está, cuidados que a veces uno se los deja de otorgar a una misma, ¿no? Em, Esta parte era como es para reflexionar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para enfrentar esas dificultades, apoyándonos, viéndonos ahora como una colectividad también, ¿no? Quienes estamos aquí, quienes nos vamos conectando, ya no solamente vamos a ser quienes estamos alrededor del mercado en Lima o el café de Edith en Lima o el mercado en México, sino que sabemos que compartimos, ¿no? Miradas, necesidades de reconocimiento, tener buenos entornos, ¿no? Entornos que nos acojan, que nos soporten. ¿Cómo podemos hacer? Una idea que tomo para empezar es lo que nos proponía Camila. He visto el trabajo que están haciendo en FIAN y que están haciendo en Colombia, ¿no? Con el reconocimiento de los cuidados. Acá en Perú también hay una propuesta para una ley de cuidados, principalmente dirigida a mujeres que están en diferentes roles en los que también ellos sean comerciantes, como también mujeres que trabajan en ollas comunes, ¿no? Que cumplen roles de cuidados en sociedad, digamos, ¿no? Hacia otros grupos, o sea, no dirigiéndose directamente a la familia, que eso pasa, ¿no? Y uno a veces no lo reconoce, pero a través de estas leyes y estas formas, ¿no? De visibilizar el rol, ¿no? Las responsabilidades que están tomando las mujeres se empiezan, ¿no? A ver, a asumir. ¿De qué otras formas ustedes creen cómo podemos empezar a- a ser más, de ser más soporte, ¿no? De la otra, y otras en sociedad y bueno, a través del eje que hoy nos conecta, ¿no? Los alimentos? ¿Quién quisiera compartir algo? Las Anitas, mis tocayas, ¿quisieran decir algo? Yo quisiera comentar una cosita. Sí, Edith, te escuchamos. A ver, Y luego Karen. claro. En mi caso, obviamente el lado tu emprendimiento está muy ligado con tu vida personal, ¿no? En mi caso, mis cosas fueron muy diferentes, ¿no? Papá falleció joven, mamá falleció bien joven, y bueno, mi hermano sí estaba ya jovencito cuando ya murió mi mamá, ¿no? Y ya ahí nos abocamos en buscar, creo que una tranquilidad, que fue en el campo, y las cositas que estuvimos logrando y apoyando en general a todo nuestro sector, porque se logró un cambio bastante, llenaron el lado intangible, ¿no? Por ejemplo, haciendo memoria, yo me recuerdo que cuando iba afuera y me decían, ¿no? Me hacen la broma, tú trabajas como si tuvieras un montón de hijos. No, yo no tengo hijos, ¿no? Yo tengo 43 años, nunca he tenido hijos, tampoco me he casado, ¿no? Me bromean, hoy tú parece que trabajaras como si tuvieras muchos hijos. Y yo, que los he acostumbrado a vivir de otra forma, o sea, les he cambiado su chip y ya está, y no voy a dejarles sin piso, le digo, ¿no? Tenía que trabajar. Porque ya hicimos una familia con la comunidad que estábamos trabajando, ¿no? En general, yo creo que hay lados intangibles, como hablaba en un inicio, que llenan el espíritu, ¿no? Bueno, yo soy bastante en ese sentido, ¿no? Me recuerdo, yo soy una chica que ha crecido en la ciudad, pero reconectarme justo cuando venían visitas, ¿cómo te puedes sentir también en el campo? O sea, no sé, soy dual, le digo, me gusta la ciudad y me gusta el campo, le decía, ¿no? Y el tema de apoyarse entre mujeres o entre diferentes lugares, en este lugar hay México y otros países también. Entonces es bonito, ¿no? Porque creas una sinergia y no unidas las mujeres y en general unido hacemos mejores cosas, ¿no? Y podemos lograr a más. Por ejemplo, ahí tienen vainilla, tú sabes que en Perú es mucho más cotizada, no tenemos vainilla, no tenemos una industria de vainilla. Entonces hay cosas que México hace muy bien y Perú no puede. Lo que podemos hacer es, se hace más cosas, pues, ¿no? Se hace una sinergia y se avanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Escuchamos a Karen y a Camila. También quieren compartir algo. Sí.
Bueno, yo creo que es muy importante aprovechar los espacios que se dan ahorita en México. Se han estado abriendo distintas redes de visualización para las mujeres de distintos grupos, para las mujeres rurales, para las mujeres industriales, para los emprendimientos. Entonces, aprovechar este tipo de redes que se están visualizando para darnos oportunidad a las mujeres para acceder simplemente como a esto que estamos haciendo ahorita, tener la oportunidad de participar, aprovecharla. Creo que los conocimientos, las experiencias, el escuchar a otras mujeres siempre nos va a dejar algo bueno, algo positivo. Comentaba yo por ahí en el grupo que si de algo me siento orgullosa es que mis hijos hayan crecido en el rancho y claro que tiene que ver mucho este tema de la alimentación, o sea, comen distinto, comen austero pero sano, saborean, ven, se sienten más sorprendidos, por ejemplo, el estar en la ciudad con otras cosas, pero es un orgullo decir, queremos regresar a la sierra y saber esa parte de comer rico, de comer del campo, de cosechar lo que tú estás comiendo, de cortar el durazno del árbol que tú plantaste, ya sea en un tiempo que plantaste con tu abuelo y saber que todavía están ahí. Creo que esto es lo que sostiene realmente este sistema alimentario. El seguir la tradición, el no olvidarnos, no ser las tías que no sabemos hacer tamales, sino continuar con esta parte típica de nuestros pueblos, aprenderlo y valorarlo mucho. Eso era. Gracias. Gracias, Karen. Ellos también sosteniendo de los sistemas agroalimentarios, aprendiendo de ti. Sí, Camila, te escuchamos. No, pues también pensaba y escuchándolas que es muy importante poder poner o digamos que tengamos en el radar em, que todas desde las diferentes, digamos, posturas de producción o de consecución del alimento, están cuidando la vida, ¿sí? Y eso hace que pongamos en el centro la vida y de alguna manera eso transgrede un poco el sistema agroalimentario, digamos, predominante en el que lo que se busca es producir y, digamos, generar un valor de intercambio. Entonces, yo creo que una lógica que puede ser también un poco transgresora es como también unirnos y en ese unirnos y en generar redes de cuidado, porque también las escucho a muchas que en este sistema que nos obliga a que el cuidado esté en el marco de lo privado, que son las mujeres que tienen que llevar en sus hombros este ejercicio, además del trabajo remunerado que están realizando. Sí es importante volver a encontrarnos desde los territorios, replicar estas reflexiones en nuestras comunidades y generar de alguna manera algunos procesos que nos permitan transformar estas situaciones de desigualdad. En lo mínimo, quizás en la misma familia, cuando le enseñamos a nuestros hijos y nuestras hijas que la mamá no es la que tiene que hacer todas las labores de cuidado, sino que nos dividamos según quizás las edades y las capacidades. Si eso lo ampliamos un poco a las comunidades en las que estamos, a los procesos organizativos, a los proyectos que presentamos, en donde se le ponga un rubro, digamos, a los temas de cuidado, eso va generando transformaciones. Yo creo que esas relaciones de poder en donde nosotras estamos subordinadas se pueden ir transformando en prácticas muy sencillas que seguramente no vamos a cambiar todo el sistema, pero al menos sí nos podemos sostener un poco más entre nosotras. Yo creo que estos escenarios que ustedes nos proponen también son muy potentes porque nos dan cuenta de que lo que me pasa a mí no es una cosa que me pasa porque quizás tuve mala suerte o porque la vida es así, sino que vivimos en un sistema en donde nos coloca en unas situaciones de opresión, pero creo que juntas también podemos generar otras acciones y otras medidas que nos permitan pues generar transformaciones quizás en lo pequeñito, pero que se van volviendo grandes en la medida en que todas seamos conscientes y que todas lo acuerpemos, como yo les decía hace un momento.
Sí, me gusta ese verbo de acuerpar, porque es como ya integrarlo, ¿no? Y sí pensaba, como les decía en este café previo, en el que estaba con Edith, como hay cosas que uno o sea, en sociedad las lleva como, las asume, ¿no? Las normaliza, así creces, y el lenguaje mismo también lo incorpora, ¿no? Entonces, parecería como que mencionar algo que es parte de lo normal, ¿no? De un ciclo de una característica femenina es como está sancionado, ¿no? No puedes permitirte sentir o vivir las cosas de cierta manera y que eso integre también tu forma de producir o tu forma de sentir. No, o sea, deberías responder a ciertos patrones, ¿no? Mantener una productividad, mantener una forma de hacer las cosas, mantener una, no sé, estabilidad incluso, cuando no, cuando uno tiene que llevar en su cuerpo también muchas de estas emociones, muchos de estos pesares o de estas aspiraciones que también le cuesta cumplir, ¿no? Con los retos que hemos estado escuchando. Y bueno, me alegra que el espacio esté también funcionando para desarrollar esas nuevas formas de hablarnos, ¿no? A nosotras mismas y entre nosotras. Anita, ¿qué nos quisieras comentar? Te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, darles las gracias. Está bien padre esto. Es el tercer año que hacemos este tipo de conversatorios y es la primera vez que lo hacemos enfocado a puras mujeres. Aunque tenemos algunos chicos por ahí, pero en realidad estaba enfocado a escucharnos entre nosotras. Yo creo que realmente sí estamos cambiando el sistema alimentario, estamos cambiando el sistema, creo que en general, no solamente el alimentario. El tener estos espacios para conocernos, reconocernos, visibilizarnos, ver que más o menos todas tenemos las mismas dificultades, ¿no? O al menos muy similares. Pero también me parece muy bonito y muy importante ver cómo nosotras, a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, cómo le dedicamos siempre tiempo a compartir, a cuidar a los demás, a apapachar a nuestro entorno, a nuestras personas cercanas. Eso a mí me parece muy bonito y me parece muy importante que tal vez no está tan bonito que de pronto nosotros nos hagamos de lado por poner a otras personas antes, ¿no? Llámese papás, hijos, hermanos, pareja. Pero sí me parece importante que después de todo siempre estamos, ¿no? Siempre estamos juntas y siempre nos mantenemos y siempre estamos al pie del cañón y estar juntas en estos espacios también me parece muy importante, muy interesante. Y bueno, solamente era como dar estos detalles. La otra es pues darle las gracias porque además también teníamos ganas de hacer colaboración y bueno, hacerlo con Ana María nos pareció como muy natural, ¿no? O sea, la verdad es que fue algo que Sí. salió así muy natural, entonces no estuvo complicado. Entonces también darle las gracias a Ana María, ¿no? No, ustedes, tocayas, a ustedes. Si alguno de los compañeros que está en sala quisiera comentar algo, sabemos que hay un par de compañeros que de repente se han sentido ganados por la presencia femenina. Pero si quisieran comentar, aprovechamos estos últimos minutos y alguien más que quisiera compartir eh, de algún otro lugar. Hemos escuchado a compañeras hoy día de México, de Perú, también de Colombia, de Argentina, que las veo ahí conectadas, pero si alguien más tuviera algún sentir desde otra ubicación, Abro el eh, micrófono. ya, la escuchamos, la escuchamos. Bueno, primero, nada, mandarles un abrazo de Argentina. Súper emocionante las historias de todas, muy conmovedor cómo las mujeres tenemos ese juego interno que no quita que los hombres no lo tengan. Pero bueno, hay algo que escuchaba los relatos y siento que tienen como un hilo conductor de ser como muy guerreras. Me emociona mucho, la verdad, en un mundo tan raro, para ponerle una palabra y hacerlo sutil y corto. Y estaba pensando en una autora que me gusta mucho, que es Donna Haraway, que creo que es estadounidense, si no me equivoco,
y estaba buscando una frasecita de ella, más o menos, la voy a citar un poco más o menos. Hay un documental muy lindo que creo que está disponible en YouTube. Y bueno, no sé, yo siento que hay tantas perspectivas pesimistas. Bueno, en Argentina vivimos un momento horrible, o de por sí la derecha con discursos muy antifeministas avanza muy rápido a nivel global, a mi criterio, y asusta. Pese que siento y sostengo que del otro lado hay, bueno, un movimiento feminista o de mujeres muy grande que me parece muy revelador de los últimos tiempos, principalmente en Latinoamérica. A veces mi visión es bastante pesimista y eso me preocupa. Y bueno, leyendo un poquito de Donna Haraway y viendo el documental me pareció, no sé, son esas voces, y también les recomiendo a Lucrecia Martel, una cineasta argentina que es muy preciosa. Y últimamente yo la vengo escuchando bastantes cosas porque es un documental muy lindo que se llama Nuestra Tierra, que por ahí creo que ya lo deben estar por liberar, súper interesante. Bueno, no la quiero hacer más larga, pero a lo que voy es como aferrarnos a escuchar a otras personas, a otras voces, como lo estamos haciendo hoy, que bueno, nos dan un poquito de ánimo en la vorágine de todos los días y en las dificultades diarias, bueno, todas las chicas que cuentan su trabajo en el campo y lo duro que es eso, y cada una tiene sus historias y su vida y sus emociones, y bueno, es un montón. Y hay algo así como muy breve, no la voy a citar textual, pero que Donna Haraway dice que no creo que lo que estemos experimentando sea parálisis, pero necesitamos desesperadamente formas de actuar y de imaginar cómo hacer que las cosas sean de otra manera. Si no podemos imaginar un mundo distinto al desorden establecido, moriremos. Me gusta pensarlo, esta idea de sacarnos y corrernos un poco del pesimismo, por más de que pueda pasar que tengamos un mal día y pensemos que todo es una mierda, y aferrarnos como a los pequeños encuentros como este que generaron ustedes, que las abrazo y las felicito porque es precioso. Y bueno, seguir generando pequeños encuentros que nos hagan sentirnos acompañadas, por más de que estemos atrás de las fronteras y detrás de una pantalla. Así que bueno, ese no sé si es un gran aporte, pero solamente saludarlas a todas y bueno, y eso. Claro que sí, Agus. De hecho, eso también es parte de la historia, del recorrido hacia la conversación hoy, ¿no? Nos encontramos también con Agus, con Agustina, que trabaja cercanamente a productores y productoras en Argentina, en unos mercados muy lindos son de la cadena de Sabe la Tierra, ¿no? Por ahí he visto a Angie, parece que está conectada también, y Angie va a estar acompañándonos, compartiendo también de su historia la próxima semana. Eh, bueno, recuerdo también a vos que me mencionaste esta autora, y creo que sí, lo que estamos tratando es como que tratar de construir una nueva historia, ¿no? Una nueva narrativa, también sobre nosotras mismas, en lo que estamos encontrando, en lo valiosísimo que estamos encontrando también a lo largo de los territorios, ¿no? Nuestro lenguaje, yo decía el lenguaje femenino latinoamericano, porque creo que hay como que algo ahí que también estamos construyendo, que estamos identificando al conversar. Espero en las próximas sesiones también quizás salgan un poco esas reflexiones desde lo político, porque sí es verdad y lo sentimos, ¿no? Lo estamos viviendo. Creo que también estos discursos y esas formas de ejercer la política pública están teniendo un impacto en cómo nosotras experimentamos estas dificultades. Si bien estamos reconociendo que hay bases estructurales, ¿no? Hay formas en las que se ha construido, ¿no? El pensar sobre la mujer y lo que debe ser y de hacer. Estas nuevas corrientes, o bueno, estas corrientes que retoman con más fuerza, digamos, ¿no? En nuestros países, y también está pasando en Perú, y creo que lo estamos viviendo, ¿no? Alrededor. Eh, También nos están llevando a nuevos cuestionamientos, ¿no? Y cómo nos paramos frente a esto. La última sesión en particular va a tener un poco más de esa reflexión, porque vamos a hablar con algunas compañeras que trabajan desde plataformas y en incidencia en políticas públicas, pero la próxima también vamos a hablar con personas que están cercanas a la comercialización, y la comercialización, el mercado de las economías, el construir de las economías también tiene su tinte, ¿no? Con bastante desigualdad. Y creo que iba a conectar también con lo que Regina nos contaba al inicio, y esperamos seguir ahí el hilo de lo que nos proponías. Bueno, les agradecemos muchísimo. Estamos cumpliendo con el tiempo propuesto
increíblemente. Eh, esperamos que, bueno, verlas nuevamente en las próximas 2 fechas y escucharlas. Es un laboratorio de ideas, digamos, y de formas de conectarnos. Así que encantadas de recibir sugerencias, formas de llevar las próximas también conversaciones, nuevas colaboraciones. Encantadas de escucharlas y escucharlos. A la próxima esperamos escucharlos. Y bueno, hasta dentro de muy poquito. Cuídense mucho. Pueden abrir su cámara todas, Ah, por favor, perdón, para sí, la tomarnos foto, un la poquito. foto. Los Y que, sí, sí. igual ahí en redes sociales y en WhatsApp, en el correo, a algunas les llegó mi correo también. Nos pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario. Nos vemos el próximo miércoles y el que sigue, misma hora, mismo enlace, mismo canal. Estamos grabando las sesiones las vamos a subir a YouTube, entonces estarán ahí disponibles y al final compartiremos los nombres y las organizaciones de todas, también si se quieren contactar entre ustedes y como una breve memoria de esto. Entonces, sí tienen ya sus cámaras prendidas, todas. Y ahí la veo, Mari. Mari también va a estar la próxima semana, perdón. No miento, en 2 semanas. Hola, Mari. A ver, tú dices una. Hola, Ani, ¿cómo están? Saludos. Hola. Claro que sí, estuve súper pendiente. Y la vi que Angie también prendía la cámara. Hola, Angie. Sí, ahí logré, perdón. Hola. Está Pati, bien. Hola Sandra, Ana, a las dos hola. Anas, ¿cómo andan? Somos tres. Descubrimos que Fátima también es Ana. Ah, bueno, bien. Todas somos Ana, es el requisito. Ajá. Sí. Tomar la foto, chicas, para que... Ya. Estamos esperando a Fátima que nos diga cómo ya dejen de sonreír. Ay, güey, es que... quedamos Sí, con todos. el dolor de cachete, ¿no? Fati, funcionó. Sí. Sí, ya. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Bueno, Seguimos con el vinito por acá. Salud con ay, chicas, ustedes. Y por gracias, ustedes, y besos, por ustedes. Un Salud. gracias. abrazo, Chao, que chao. estén Gracias. bien. A Besitos. todas. Gracias, un Chao. abrazo. Chao. Bye. Un gusto, gracias. Un gusto también. Nos vemos,